En las primeras horas de la madrugada, el estrecho de Hormuz estaba sumergido en una oscuridad absoluta y pesada. Entonces, sin advertencia alguna, 12 blancos desconocidos aparecieron de repente en el radar del USS Spruance. Quedaban apenas 47 segundos antes de la colisión que sacudiría al mundo entero. Pero Teherán no tenía la menor idea de que acababa de despertar algo que los Estados Unidos habían mantenido cuidadosamente oculto durante mucho tiempo. Un contraataque devastador que convertiría la emboscada más sofisticada de la historia en un desastre inimaginable para Irán. ¿Qué ocurrió realmente durante esos fatídicos 38 segundos? El estrecho de Hormuz es la arteria más sensible de la economía mundial. A través de él fluye cada día el 20% de todo el petróleo del planeta, una energía líquida que vale billones de dólares. Bajo el bloqueo estratégico de la administración estadounidense, diseñado para apretar el nudo económico alrededor de Irán, la Marina de los Estados Unidos ha convertido esta vía marítima en un muro de acero impenetrable. Para la tripulación a bordo del USS Spruance, un destructor de la clase Arleigh Burke, construido por General Dynamics, todo comenzó como un martes cualquiera. El buque se deslizaba entre la niebla caliente y húmeda con la serenidad silenciosa de quienes dominan su oficio, haciendo cumplir una paz que Teherán desesperadamente intentaba quebrar. Durante las 72 horas anteriores, las tensiones se habían ido acumulando sin descanso. La flota fantasma de Irán ponía a prueba continuamente los reflejos americanos con tácticas de suplantación de señales AIS, generando señales falsas en los radares para confundir y desorientar. Teherán crecía en desesperación, buscando un as en la manga capaz de cambiar el rumbo de los acontecimientos. Entonces el silencio fue destrozado. Un grupo de lanchas de ataque rápido de las fuerzas revolucionarias islámicas avanzó de golpe a 30 nudos, siguiendo un vector directo y letal hacia el USS Spruance. Para engañar al sistema AX de Lockheed Martin, apagaron sus señales AIS reales y se disfrazaron de buques mercantes neutrales. Una apuesta calculada y peligrosa. Las severas advertencias transmitidas por el Link 16 fueron recibidas con un silencio glacial. Ninguna respuesta, ningún cambio de rumbo. La flota de lanchas avanzaba a toda máquina, desafiando cada norma del derecho marítimo. La cuenta regresiva corría sin piedad. Tenían exactamente 4 minutos antes de alcanzar la zona de destrucción. ¿Era un error de arrogancia o una trampa sofisticada para atraer a los americanos hacia un lazo aún mayor? Teherán creía estar jugando al ajedrez en mar abierto, pero había olvidado que la Marina de los Estados Unidos domina el campo de batalla digital con una precisión absoluta. Mientras la tripulación en el puente del USS Spruance tenía los ojos fijos en el enjambre de lanchas que se aproximaba por la superficie, el sistema de combate Aegis de Lockheed Martin disparó de manera autónoma una alerta roja de nivel 1. Aquello ya no era un simple enfrentamiento en superficie. 40 minutos antes, lanzadores móviles escondidos en las profundidades de la península de Musandam habían liberado un enjambre de municiones teledirigidas Shahed 136. Para evadir los radares, estos baratos drones suicidas volaban rasando las olas, a menos de 30 metros de altitud. La estrategia de Teherán era una obra maestra del engaño. Un enjambre de lanchas rápidas y 3 buques zombie que habían desactivado sus señales AIS reales para transmitir señales falsas, fueron desplegados para crear un caos masivo. La intención era mantener a los americanos distraídos con los trucos en la superficie del agua mientras la amenaza real desgarraba el cielo. Pero el USS Spruance era un eslabón en una red digital que Teherán era incapaz de cortar. El centro de operaciones del destructor estableció de inmediato una conexión en tiempo real con el E-2D Advanced Hawkeye de Northrop Grumman, una aeronave que había despegado del USS Abraham Lincoln en misión activa en el Golfo de Omán y mantenía una altitud de 7.600 metros. Usando su potente radar UHF, el Hawkeye filtró las señales fantasma y transmitió datos de objetivo nítidos directamente al Spruance. 90 segundos después de abandonar la cubierta del Lincoln, 4 cazas Boeing F-18 e F Super Hornet
se lanzaron de lleno en la zona de combate. Con el radar AESA APG-79 de Raytheon, los pilotos alcanzaron una consciencia táctica absoluta. En una demostración aplastante, 11 drones Shahed fueron derribados en exactos 47 segundos. Por un breve instante, los americanos creyeron haber neutralizado la amenaza aérea y recuperado el dominio informacional. Pero Teherán activó entonces la trampa de verdad. Desde las bases costeras en Bandar Abbas, un muro electrónico colosal entró en funcionamiento. Un sistema de interferencia de alta potencia mejorado con tecnología ruso-china. Simultáneamente, 6 misiles antibuque Nor, una variante mejorada del C-802, fueron lanzados desde plataformas fijas en la isla de Keshm. Esos misiles volaban a Mach 0,9, rozando la superficie del mar. El panel Aegis del Spruance comenzó a parpadear y a fallar. Los enlaces de datos con el Hawkeye fueron cortados por la intensa interferencia electromagnética. 180 segundos en la cuenta regresiva. El destructor de $1.000 millones estaba ciego y aislado en un mar de interferencias, con 6 ojivas letales avanzando a toda velocidad en su dirección. Los estrategas de Teherán creían que ese sería el golpe definitivo. Se equivocaron profundamente. El USS Spruance corría contra un reloj invisible. Desde la cubierta del USS Abraham Lincoln, en el Golfo de Omán, un Boeing EA-18G Growler encendió sus poscombustores a plena potencia. Cargando una combinación letal de sistemas de guerra electrónica de Raytheon, el Growler lanzó un contraataque de interferencia demoledor. Usando jamming de suplantación y jamming puntual, devolvió la energía electrónica al muro iraní, esencialmente cegando a quien intentaba cegar, y abriendo una brecha digital en medio del caos. Con los enlaces de comunicación temporalmente restaurados, los 2 Super Hornets restantes cambiaron al modo aire-aire, optimizando sus radares para rastreo en baja altitud. Dispararon una salva de misiles AIM-120 AMRAAM de Raytheon para interceptar los misiles Nor entrantes a distancia. En la cubierta del USS Spruance, el escudo de acero fue activado mediante un procedimiento de emergencia preestablecido. Los misiles interceptores SM-2 Block 3A de Lockheed Martin rugieron desde el sistema de lanzamiento vertical Mark 41. Al mismo tiempo, el cañón Gatling de 20 mm, guiado por radar del sistema Phalanx CIWS de Raytheon, comenzó a girar sus cañones en busca de cualquier amenaza que pudiera haber escapado al perímetro exterior de defensa. El combate fue una sinfonía caótica de fuego y acero. 3 misiles Nor fueron destruidos por salvas de AIM-120 AMRAAM y SM-2. Otros 2 fueron engañados por los señuelos electrónicos del Growler y se hundieron en el mar. El último fue despedazado por una lluvia de proyectiles de tungsteno del Phalanx CIWS a una distancia de apenas 450 metros. Todo el combate aéreo duró exactamente 38 preciosos segundos. El sistema Aegis del Spruance aún sufría interferencias menores, pero la imagen del radar comenzaba a despejarse. La amenaza inmediata desde el cielo había sido neutralizada, pero el costo fue el agotamiento significativo de munición y un minuto entero de pérdida de consciencia táctica. El buque había sobrevivido, pero los iraníes aún tenían una capa de ataque más insidiosa ascendiendo silenciosamente desde las profundidades. La adrenalina del combate aéreo todavía no había bajado cuando una amenaza nueva y aún más aterradora emergió. Mientras los americanos estaban absorbidos por el cielo en llamas, Teherán había esperado con paciencia el momento perfecto para golpear desde las profundidades. Oculto durante más de 48 horas en las traicioneras aguas de 25 metros del estrecho, un minisubmarino de la clase Gadir, un depredador silencioso construido por la Organización de Industrias Marinas de Irán, inició su misión. Operando íntegramente con energía de baterías para eliminar toda firma acústica, el Gadir era prácticamente invisible para los sistemas de sonar convencionales instalados en buques de superficie. El Gadir emergió a profundidad de periscopio en apenas 30 segundos, tiempo suficiente para calcular su solución de disparo. Desencadenó un cóctel mortal,
4 minas inteligentes equipadas con sensores magnéticos y acústicos, seguidas de inmediato por 2 torpedos U-3. La distancia era de poco más de 2 kilómetros, prácticamente punto a punto en combate naval. Irán había hecho una apuesta arriesgada. Creían que las tripulaciones de sonar del Spruance seguían ensordecidas por las explosiones recientes y la interferencia residual del muro electrónico. Pero la red submarina de la Marina Americana ya estaba en posición. Un Boeing P-8 Poseidón, en patrulla desde la base aérea de Al-Dhafra, detectó el periscopio rompiendo la superficie e inmediatamente lanzó una serie de 12 sonoboyas de Raytheon, creando una barrera sónica a lo largo de toda el área. Al mismo tiempo, un helicóptero Sikorsky MH-60R Seahawk, que había partido de la cubierta del Spruance 50 segundos antes, sobrevolaba las agitadas aguas. La tripulación desplegó un array de sonar remolcado, emitiendo pulsos sonoros y bloqueando el contacto con el casco de acero del Ghadir. Y entonces apareció la gran sorpresa. Ascendiendo silenciosamente desde la fosa de aguas profundas, emergió el Orca XL-UUV de Boeing, un vehículo submarino no tripulado de gran tamaño. Ese centinela silencioso había sido desplegado días antes y monitoreaba cada movimiento del Ghadir con atención absoluta. El Orca transmitió datos de objetivo de alta precisión en tiempo real al Seahawk. Sin un solo momento de vacilación, el piloto del Seahawk lanzó un torpedo ligero Mark 54 de Raytheon. La crisis submarina completa fue neutralizada en exactos 2 minutos y 12 segundos. Era como intentar llevar un cuchillo a un combate de artillería. Pensaban que la oscuridad era su aliada, pero en ese océano la oscuridad le pertenece a la Marina de los Estados Unidos. Teherán había jugado todas sus cartas. Los drones suicidas ardían en la superficie del agua. Los misiles NOR habían sido reducidos a escombros. El submarino secreto había sido neutralizado. Pero la Marina Americana todavía no había terminado. Era el momento de reescribir el desenlace de esa confrontación. El comandante a bordo del USS Spruance ordenó con calma. Intentaron usar nuestro propio manual contra nosotros. Ahora es hora de apagar las luces. El ataque recayó sobre el Boeing EA-18G Growler. Operando en los límites absolutos de la aeronave, el piloto del Growler activó la potencia total del sistema de interferencia de nueva generación. Aquello ya no era jamming defensivo, era supresión electrónica a escala estratégica. El Growler cegó todos los radares costeros iraníes desde Bandar Abbas hasta la isla de Qeshm. Todas las comunicaciones entre la costa y sus buques quedaron reducidas a estática sin sentido. El muro electrónico no fue simplemente penetrado, fue pulverizado. Con el espectro electromagnético iraní completamente neutralizado, el E-2D Advanced Hawkeye restableció los enlaces de datos de alta velocidad a capacidad máxima. El sistema de combate Aegis del Spruance regresó al modo automático completo, sus ojos digitales más nítidos que nunca. Los 2 últimos Super Hornets realizaron un barrido final del espacio aéreo, derribando los 3 Shahed 136 restantes que derivaban sin rumbo como buitres perdidos. Uno a uno, los iconos rojos desaparecían de la pantalla de combate del Spruance. Las lanchas de ataque rápido iraníes, viendo cómo toda su cobertura aérea, sus misiles y su apoyo submarino se evaporaban en la nada, comenzaron a huir en desbandada hacia las aguas territoriales iraníes. La flota americana permanecía intacta, ni un solo rasguño en el casco del Spruance. En el puente, la tensión finalmente se disipó, reemplazada por el zumbido profesional de una máquina funcionando a la perfección. Para Teherán había sido una derrota estratégica catastrófica. Para la Marina de los Estados Unidos fue simplemente otro martes ordinario. El caos táctico había amainado, pero para la Marina americana neutralizar al adversario no era suficiente. Ese era el momento del jaque mate, la exhibición final y aplastante de dominancia en múltiples dominios. En el puente del USS Spruance, el comandante miró la pantalla del radar, ahora limpia de buques enemigos, y emitió sus órdenes finales. En las profundidades, el Orca XL-UUV de Boeing
El arquitecto silencioso de la victoria submarina permanecía a profundidad de periscopio, con su papel transformado de depredador a coordinador, transmitiendo coordenadas en tiempo real a todo el grupo de ataque. Poco después de que todo hubiera comenzado en el Golfo de Omán, el portaaviones USS Abraham Lincoln inició su lanzamiento máximo de aeronaves. La quietud del amanecer fue destrozada por el rugido de decenas de Boeing F/A-18, EF Super Hornets y Lockheed Martin F-35C Lightning II despegando de la cubierta. Siendo testigos de cómo sus truques se deshacían y sus fuerzas quedaban reducidas a humo, los comandantes de las fuerzas revolucionarias islámicas ordenaron una retirada caótica. Se replegaron hacia las sombras de la base de Bandar Abbas, dejando atrás únicamente escombros carbonizados y una reputación destrozada. La apuesta desesperada por romper el estrangulamiento económico americano resultó en una derrota estratégica catastrófica para Teherán. A bordo del USS Spruance, los niveles de alerta de combate fueron rebajados. Para el mundo, había sido una crisis de 47 minutos que pudo haber desencadenado una guerra global. Pero para la tripulación del destructor construido por General Dynamics, fue simplemente otro martes ordinario. La sofisticada emboscada de Teherán fue concebida como el golpe definitivo, pero olvidaron algo esencial. La Marina de los Estados Unidos no se limita a custodiar la arteria petrolera del mundo. Controla cada centímetro del campo de batalla, desde los cielos hasta las profundidades del océano. Esto no es solo una victoria, es un recordatorio para cualquier adversario en este planeta. No provoques al águila mientras custodia el punto de estrangulamiento más crítico del mundo. Dale me gusta a este video si te enorgulleces de los hombres y mujeres de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos. Comenta Hormuz es nuestro si quieres ver la segunda parte sobre las tecnologías secretas dentro del Orca XLUV. Y recuerda, esto no es solo por el estrecho de Hormuz. Es para cualquiera, en cualquier lugar, que piense que puede desafiar a la Marina de los Estados Unidos en cualquier cuerpo de agua del mundo.